Muy bien, muy buenas tardes con todos. Sean bienvenidos al seminario Efectos del confinamiento en elementos de concreto armado, como parte del conjunto de seminarios que el Instituto CECIP está lanzando como celebración de su aniversario. Algunos quizás lo sepan, algunos no, pero actualmente soy parte de la plana docente del Instituto CECIP y dicto un curso de diseño en concreto armado de un edificio de 8 pisos y 2 sótanos. Así que, pues, al final de la clase hablaremos un poquito acerca de la nueva edición del curso que se va a abrir y este seminario pues lo he preparado con mucho gusto para ustedes. Muy bien, comencemos con eso. Me presento un poco. Soy ingeniero civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú, colegiado con el código que ven en la pantalla. Tengo 4 años de experiencia en análisis y en diseño estructural de diferentes tipologías de edificación y también en diferentes materiales. Básicamente he diseñado estructuras en concreto armado, en albañilería y en acero también. Para esta práctica profesional hago uso del software de TAPS, SAP 2000, SAFe, ¿no? En general, software de la familia CSI. Bien, actualmente soy estudiante de la maestría en Ingeniería Estructural y Geotécnica de la Pontificia Universidad Católica de Chile y pues como ustedes sabrán, nuestro país hermano Chile ha sufrido muchos terremotos que se pueden denominar como severos, con mucha mayor frecuencia que aquí en el Perú, así que ellos tienen bastante conocimiento al respecto, han probado cosas que en nuestra realidad aún no han sido probadas, entonces es importante un poquito mirar qué es lo que hacen en Chile, ¿no? Porque básicamente nuestros terremotos son muy parecidos en el origen, puesto que la mayoría, los más severos, con origen o con mecanismo de subducción, ¿no? Que es lo que también tenemos en nuestra costa peruana. Antes de entrar al tema en sí, quiero comentarles un poco acerca de la metodología general del diseño estructural. Cuando uno se ve enfrentado a un proyecto de diseño estructural, más o menos pasa por estas etapas generales, ¿no? Empieza con la estructuración y predimensionamiento, que básicamente se trata de disponer los elementos estructurales en el espacio, se trata de darle dimensiones preliminares para posteriormente pues afinarlos, modificarlos, adaptarlos dependiendo de los resultados de un análisis estructural. Entonces justamente eso es lo que se hace después, un modelamiento analítico, luego pasamos a un análisis sísmico de acuerdo con el código normativo que puede ser en este caso el peruano o pues dependiendo de donde sean ustedes el de su localidad. Después de pasar por las verificaciones de un análisis sísmico, es decir, control de derivas inelásticas, control de irregularidades, etcétera, y cuando se valide este comportamiento, de acuerdo a norma, se procede recién con el diseño estructural. El diseño estructural pues tiene varios pasos, tiene varios elementos involucrados, ¿no? Por ejemplo, tenemos las losas, pueden ser losas aligeradas, losas macizas, un mixto de ellos, las vigas, las columnas, los muros, la cimentación, etc. Este diseño pues podría hacerse con un software o podría hacerse pues, de manera, entre comillas, manual, con una hoja de cálculo y los resultados de fuerzas internas que uno obtiene de un modelo. Finalmente, en un proyecto estructural, la parte final, digamos, es la elaboración de los planos, donde nosotros, como ingenieros estructurales, colocamos toda la información desde la estructuración hasta el diseño final a través de los planos, ¿no? Para que gráficamente pueda ser interpretado por el constructor. Hablemos un poquito de la filosofía del diseño sismorresistente, porque si bien este seminario es efectos del confinamiento en elementos de concreto armado, hay que ver por qué surge esta necesidad del confinamiento. Y tiene que ver, de hecho, con tener estructuras que sean competentes ante acciones laterales y. Entonces, la norma 030 nos habla de su filosofía, donde principalmente tenemos que evitar la pérdida de vidas humanas. En segundo lugar, debemos tratar de asegurar la continuidad de los servicios básicos y finalmente minimizar los daños a la propiedad. ¿Sí? Muy bien, para tratar de lograr esta filosofía se hacen
algunos statements o enunciados un poquito más abajo, donde nos dice que la estructura no debería colapsar ni causar daños graves a las personas, aunque podría presentar daños importantes debido a movimientos sísmicos calificados como severos para el lugar del proyecto. Entonces, nuestra norma acepta que existe el daño estructural en nuestras edificaciones cuando sucede un sismo severo, que básicamente es el que estamos esperando desde hace casi 300 años, ¿no? Que tenemos silencio sísmico. Entonces, para ese sismo severo, deberíamos esperar, o la norma nos permite que tengamos daños importantes estructurales. Entonces, si se dan cuenta, normalmente cuando nosotros hacemos un diseño estructural, nosotros, como parte del procedimiento o metodología, elaboramos un modelo analítico, pero dentro del rango lineal elástico, porque es lo que la norma nos permite y es el procedimiento más sencillo que se puede hacer. Entonces, realmente no vemos qué es lo que sucede en un sismo severo. Tratamos de aproximar, por ejemplo, los desplazamientos laterales que se puedan suscitar. Tratamos de aproximar también cuál sería la distribución de fuerzas internas en los elementos, aún con el factor de reducción de fuerzas sísmicas, pero no son más que simplificaciones. Y pues son un conjunto de simplificaciones que tienen o que buscan finalmente que la estructura que esté ejecutada y construida de acuerdo a los planos diseñados tenga un buen comportamiento sísmico, pero realmente no captura la realidad de la estructura. ¿Sí? Quiero que diferencien un poco lo que es tener un modelo lineal elástico de lo que es tener una edificación hecha, construida. Comportamiento que se ve en un modelo, sea de TAPS, de SAP, lo que sea, es una simplificación para poder diseñar, ¿sí? Hay que diferenciar. Entonces, por ejemplo, haciendo referencia al cuadrito de CAOC de 1995, para una edificación común, que podría ser la categoría tipo C, según nuestra norma 030, pues deberíamos esperar más o menos este nivel de desempeño, ¿no? Que para un sismo raro, que es justamente el sismo severo que indica la norma 030, o sea, aquel evento con un periodo de retorno de aproximadamente 500 años, lleguemos hasta un nivel de desempeño de resguardo de la vida. ¿Sí? O sea, la vida tiene que estar asegurada aún para el sismo raro o severo. Para un sismo ocasional, por ejemplo, deberíamos dejarlo operativo. No 100% operativo, pero operativo. Esto está asociado aproximadamente a tener una capacidad de poner en funcionamiento esa edificación en un corto tiempo. ¿Sí? Quizás algunas instalaciones que puedan ser reparadas de manera sencilla, rápida, ese tipo de cosas, ¿no? A nivel estructural, quizás al visualizar algunas pequeñas fisuras en elementos, pero que no deberían ser muy, muy grandes, o que no deberían estar relacionadas a una falla del elemento, ni nada por el estilo, ¿sí? Sino fisuras, pues, mínimas. Del otro lado tenemos también el desempeño, el nivel de desempeño de cerca al colapso, que pues es el idóneo, digamos, para un sismo muy raro con periodo de retorno de casi 1000 años, ¿no? Y este es un evento catastrófico, cataclísmico, en donde pues en teoría esta tablita o esta matriz nos indica que podríamos estar cerca al colapso, que es un estado pues prácticamente en donde la estructura está deshecha, ¿no? O sea, prácticamente faltaría solamente empujarlo un poquito más para que se termine de caer. Entonces es un estado bastante crítico en realidad, pero nuestra norma S030 no habla nada de este sismo. Lo dejamos todo en el sismo raro, nada más. Nuestros códigos nacionales proporcionan metodologías para el control de diseño por resistencia y por rigidez, tanto local como global. Vamos por partes. Cuando hablamos de resistencia local, me refiero a que uno obtiene, por ejemplo, a partir de la norma 030, la definición de un caso de carga sísmico espectral, con el que finalmente un modelo analítico puede obtener la distribución de fuerzas internas, por decir, de momentos flectores en una viga. Entonces, a nivel local, se está garantizando que tenga esa resistencia local, ¿no?
al haber obtenido este diagrama de momentos flectores del caso espectral. Por eso. A nivel global, podríamos decir que la norma define esa cortante de diseño a través de la cortante mínima, que es un porcentaje del cortante estático, que puede ser el 80% del cortante estático o el 90% del cortante estático, dependiendo de si la estructura es regular o irregular. Por otro lado, en términos de rigidez, a nivel local podríamos hablar, por ejemplo, del control de deflexiones en una viga de concreto armado, lo cual está pues indicado en la norma 060. Y a nivel de rigidez global podríamos hablar del control de desplazamientos laterales, control de derivas inelásticas, indicado en la norma 030. O sea, en general, nuestros códigos nos facilitan o nos dan metodologías para poder hacer un diseño por resistencia y una verificación por rigidez local y global. Esos dos parámetros, resistencia y rigidez. Por ejemplo, acá les tengo un pequeño croquis. ¿Qué sucede si diseñamos nuestras estructuras según el código normativo? Imaginemos que tenemos aquí las fuerzas internas de gravedad y de sismo para un pórtico y para un muro de concreto armado. Si esto, pues, le sumamos el hecho de que vamos a diseñar con la norma 060 en concreto armado, que se basa en la metodología LRFD, diseño en la rotura, obtendremos, pues, una serie de, como resultado, un arreglo de refuerzo tanto longitudinal como transversal de nuestros elementos. Por ejemplo, aquí como a manera de esquema tenemos una columna de 40 centímetros por 40 centímetros con una cuantía del 2%. En el caso de vigas podemos obtener, por ejemplo, el área acero superior, área de acero inferior, sea corrido, los bastones, etcétera, ¿no? La distribución de estribos también. Por otro lado, en el caso de muros podemos obtener la cuantía vertical distribuida, la cuantía horizontal distribuida, ambos en el alma, y también podemos obtener el acero de refuerzo y el longitudinal y el acero de confinamiento, ¿no? O sea, los estribos en los bordes de confinamiento de los muros. Estos serían como que el output de la metodología de diseño según nuestros códigos, ¿sí? Ahora, ¿en qué momento del diseño nosotros verificamos el parámetro de ductilidad global? ¿Alguien tiene alguna idea de en qué punto del diseño verificamos esto? ¿Será quizás después de hacer el diseño estructural? ¿Será parte de las condiciones de un análisis sísmico? ¿Alguien tiene alguna idea? Con confianza, muchachos. Comenten sí, no. La idea es un poquito interactuar. ¿O no recuerdan que en algún caso hayan verificado ductilidad global, por ejemplo, en una estructura, después de un diseño? Bueno, no hay problema. La respuesta es que no lo hacemos. O sea, no hacemos una verificación del parámetro ductilidad global. Como ya vimos, sí controlamos en buena cuenta tanto la resistencia lateral como la rigidez lateral, pero no controlamos el parámetro ductilidad global, y tampoco ductilidad local, o sea, de elementos específicos. Lo que tienen a la izquierda, por ejemplo, es un gráfico, una curva de capacidad, o una curva pushover, como se le conoce también, donde una estructura real sería o estaría determinada su comportamiento por la curva verde, ¿sí? Es una curva que parte en un rango lineal elástico de manera ideal también, ¿no? Y poco a poco va entrando al régimen inelástico, ¿no? Ahí se puede ver que hasta cierto punto tiene un comportamiento lineal elástico y luego pues va ocurriendo una degradación de la rigidez lateral y pues va perdiendo también resistencia después de un dado punto. Entonces, nuestras estructuras de concreto armado tradicionalmente diseñadas
más o menos tendrían este comportamiento, ¿no? O deberían tener este comportamiento en línea verde. Existe un parámetro que se conoce como ductilidad global, definido como el desplazamiento último en la falla entre el desplazamiento de fluencia. Bien, entonces, mientras mayor sea la ductilidad global, quiere decir que la separación entre estos dos puntos va a ser mayor. Bien, ahora, cuando nosotros diseñamos una estructura, nunca vemos este comportamiento verde, o sea, nunca generamos este plot, porque para generar este plot tendríamos que hacer inevitablemente un análisis no lineal de la estructura. Eso es inevitable. Es por eso que no hay manera en que nosotros verifiquemos un parámetro de ductilidad global, si es que seguimos la metodología tradicional de diseño. Y de hecho nadie lo pide, porque se supone que la norma 0.30, 0.60, conjunto de normas, está debidamente calibrado para que nuestras estructuras se comporten más o menos así. Esa es la intención, darle facilidades al ingeniero profesional para que si lo diseña adecuadamente a los códigos, entonces obtenga una estructura razonablemente de buen comportamiento. Lo que nosotros manejamos en un modelo es básicamente la línea roja, que pues describe el comportamiento de una estructura linealmente elástica en todo su comportamiento, lo cual es irreal porque no existe ninguna estructura en la Tierra que tenga este comportamiento. Por lo menos no en todo el rango de su comportamiento, ¿no? Entonces, lo que hacemos básicamente es obtener un cortante máximo elástico, ¿sí?, de esa estructura irreal, y lo dividimos por un factor R, que es un factor de reducción de fuerzas sísmicas, para llevarnos de este punto hasta este punto. Y todos los análisis sísmicos que realizamos lo limitamos a este pequeño segmentito que cabe dentro del rango lineal elástico. Después de diseñado, después de elaborado los planos, y al momento de ver la estructura ya ejecutada y construida, se supone que su comportamiento debería ser como el verde, ¿sí? Pero nosotros nunca hemos tocado el verde y siempre nos hemos remitido a la curva roja, pero reducida por un factor R. Fíjense que esta simplificación es bastante fuerte. Es bastante fuerte. Evidentemente tiene su base, ¿no? Tiene una base teórica y práctica para poder utilizar un factor de reducción de fuerzas sísmicas y estimar más o menos que el comportamiento va a ser bueno. Pero fíjense en la gran limitación que tenemos como diseñadores profesionales. No estamos viendo una gran parte del comportamiento real de nuestra estructura. Bien, la norma 060, de concreto armado muestra lineamientos para tratar de asegurar un comportamiento dúctil de los componentes y del sistema global de nuestras estructuras. Si bien no tenemos un control del parámetro de ductilidad global, ni tampoco de ductilidad local de elementos específicos, la norma 060 sí tiene lineamientos en su capítulo 21 para que nuestros diseños finalmente sí exhiban un comportamiento dúctil, que es lo que necesita nuestros elementos y lo que necesita también tener nuestras estructuras. Porque finalmente, una gran parte de la justificación de utilizar un factor de reducción de fuerzas sísmicas es que la estructura la podamos dotar de ductilidad. Si es que no podemos sustentar esa ductilidad, entonces no se debería utilizar un factor de R por lo menos tan grande, ¿no? Entonces, la norma 060 de alguna manera controla eso, aunque no con un valor numérico de ductilidad, pero trata de controlarlo a través del diseño por capacidad, por ejemplo, que se realiza tanto para vigas como para columnas, en un esquema bastante similar, a través de los requisitos de confinamiento que pueden existir en los extremos de vigas, en los extremos de columnas. Y esto ya lo conocemos, pues estos extremos, tanto en vigas como columnas que forman pórticos, son los que tienen mayor demanda de momentos flectores, donde se concentra la demanda de flexión y por lo tanto se espera el desarrollo de rótulas plásticas. Entonces hay ciertos requisitos de confinamiento. Adicionalmente, en el caso de estructuras que tienen muros, que es, diría yo, el gran porcentaje, si no el 100% de estructuras de concreto armado
en nuestro país por lo menos, que son edificaciones de 5 a más pisos, ¿no? Siempre va a haber muros para justamente poder controlar la rigidez lateral de la estructura. Aquí también hay requisitos de confinamiento especial en los bordes de muros, aunque les adelanto que esos requisitos de la norma 060 son, diría yo, bastante pobres a comparación de lo que exige el ACI 318. Lo que sucede es que nuestra norma 060 vigente, que es la del 2009, está basada en la norma ACI 318 del año 99. Entonces, del año 99 hasta el 2019 hay una gran cantidad de años y una gran cantidad de experiencias que se han visto en otros países con los cuales se ha ido mejorando la norma, ¿no? Entonces, sí tenemos un déficit en cómo está especificado la necesidad de confinamiento en nuestros muros, lo cual sí lo veo un poco malo, ¿no? Y particularmente para muros, prefiero ver el ACI para el diseño, ¿sí? Otra cosa que nos indica la norma 060 son los dobleces sísmicos en 135 grados. Y ojo que eso es bien importante, porque las dobleces sísmicos de los extremos de las grapas y los estribos nos permite que no perdamos los estribos aun cuando el recubrimiento se haya soltado. Recuerden que cuando tenemos un sismo severo y pues la estructura está entrando en un rango inelástico cada vez mayor, lo primero que ocurre es que el recubrimiento se pierde. Entonces, si nosotros no tuviéramos los dobleces sísmicos a 135 grados y lo tuviéramos, por decir, paralelo a la barra del estribo en este caso, al perder el recubrimiento, esta grapita, por decir, perdería de dónde sujetarse y se soltaría la barrita completamente, dejando sin apoyo lateral a esta barra, ¿no? Que en teoría tendría que apoyar. Y al perder la barra, el apoyo lateral, pues lo que perdemos también es una gran área de concreto confinado. Ahorita lo vamos a ver en una diapositiva más adelante. Entonces, estos dobleces son importantísimos, ¿sí? Dependemos mucho de ellos. Tratamos de conseguir que nuestras estructuras, pues, se comporten, o el concreto que compone nuestros elementos, como un concreto confinado, adecuadamente confinado, donde se puede observar que, pues, tiene muchas bondades respecto a un concreto no confinado o un concreto, pues, pobremente confinado. Entonces, ahorita lo vamos a ver con números, pero este es el modelo de Mander. ¿Sí? El modelo de Mander para concreto confinado. Hay una persona que tiene su audio. Ya, listo. Gracias. Muy bien. En otro gráfico tenemos el momento curvatura, un diagrama de momento curvatura para columnas, por ejemplo, extraída del libro de Park y Polley, donde se puede ver que, por ejemplo, mientras mayor carga axial tengamos en nuestra estructura, vamos a tener una ductilidad de curvatura más baja. Fíjense cuando no tenemos carga axial. Cuando P entre ese número es 0, tenemos una ductilidad de curvatura bastante alta. Bastante alta. Y conforme va aumentando esa carga axial, entonces vamos perdiendo esa ductilidad de curvatura. Entonces hay que procurar que nuestros elementos verticales como columnas, por ejemplo, estén bien predimensionados para que no estén sometidas a un esfuerzo axial demasiado grande, de manera que su curvatura o su ductilidad de curvatura se vea muy disminuida. Eso es especialmente importante en edificaciones cuyo sistema predominante es el de pórticos o dual tipo 2. Cuando tenemos un sistema estructural de muros de concreto armado o dual tipo 1, entonces yo diría que eso es un poco menos importante, porque las mayores demandas sísmicas se lo van a llevar los muros. Entonces también hay que tener esos criterios, ¿no? Para ver cómo predimensionamos nuestros elementos. Saber si vamos a estar en un sistema predominantemente de muros o de pórticos. Por ejemplo, debido a un pobre nivel de confinamiento, algunos muros de edificios sufrieron daños severos
durante el terremoto de Maule en Chile en 2010. Aquí tenemos algunas fotos, por ejemplo, de un muro en T, donde tenemos el pandeo y la posterior fractura de barras verticales. Si se dan cuenta, ese es el extremo de uno de los muros, ¿no? Es el extremo del muro en T. A la derecha tenemos daños en muros con confinamiento inadecuado, ¿sí? Hay un patrón que es clave en estas fotos. Algunos se podría animar a comentar por qué es que han fallado de esta manera los muros. ¿Alguna idea? Tiene que ver con el título del seminario y la diapositiva en realidad, para Buenas. poder entrar en calor. Sí, hola, ¿qué tal? Hola, les saludo Joel. Bueno, podría ser la poca distribución o el pobre distribución de los estribos, tanto en la columna y también en los muros. Bueno, Sí, eso es lo que podría opinar, ¿no? No sé. sí, correcto. Correcto, muchas gracias. Sí, efectivamente, en este caso no, bueno, no estamos viendo columnas, sino que estamos viendo muros de concreto armado. Y efectivamente, el confinamiento es muy pobre, bastante pobre. Fíjense, por ejemplo, en esta imagen, ¿alguien me puede decir dónde están los estribos? Bueno, realmente yo no los veo. Y lo que sí veo es que han utilizado una forma de diseño en la que el refuerzo vertical es igual de grande prácticamente en todo el muro. O sea, no han concentrado un refuerzo vertical en los bordes, sino que han distribuido refuerzo vertical de igual manera en todo el muro. Y pues no tenemos, por lo menos no parece haber estribos. Lo que sí tenemos aquí son pues unos ganchitos, perdón, unas ramitas de refuerzo horizontal, pero no veo estribos. Entonces fíjense cómo es que la barra vertical ha pandeado. Ahí se ve clarísimo la deformada del pandeo. Clarísimo. Y se ha perdido totalmente el concreto. Ha explotado, ¿no? Al haber explotado el concreto, pues evidentemente deja sin ningún soporte lateral estas barras verticales, ¿no? Terminan pandeando de esa manera. De esta manera también. Acá no tenemos o no veo un estribo considerable. No sé si lo que está aquí son estribos. No me queda muy claro, la verdad. Pero lo que sí sé es que en todo caso no son adecuados para que haya fallado de esta manera el muro. Algo que se agrega a este problema de tener un pobre confinamiento es que este es un muro en T y las demandas de compresión en la cabeza del alma de un muro en T son bastante grandes y considerables. Entonces, si tenemos ese borde del alma, que en este caso en la figura sería esto, ¿no? Este segmentito del T, debería estar muy bien confinado, porque la concentración de deformaciones en esa zona es bastante alta. Y aquí pues tenemos, pareciera todo lo contrario, lo que ha llevado a un pandeo de la barra y una posterior fractura, ¿no? Recuerden que el sismo, el fenómeno sísmico es cíclico. Entonces, en un ciclo, pues se comprime este borde. Imagínense que se prende o se desprende todo el concreto y ya se queda totalmente sin soporte lateral el refuerzo. Y finalmente, cuando cambia de signo el sismo, pues se estira el acero de refuerzo, lo que ha llevado aquí a la rotura, ¿no? Y así es. Entonces, pueden ver que ha habido daños bastante considerables, ¿no? Básicamente debidos a un pobre nivel de confinamiento. Tenemos un comentario por interno. En las imágenes se aprecia que el acero horizontal de la malla del muro pasa por afuera, lo que genera que al perder el concreto, esas varillas quedan expuestas y sean más susceptibles a fallar. Efectivamente, por ejemplo, esta barra horizontal, no sé si nos engaña un poco la perspectiva, pero pareciera que los ganchos son a 90 grados y no tuvieran, parece que no tuvieran la doblez de 135. Entonces, lo que nos comenta su compañero sería correcto, ¿no? El recubrimiento se ha perdido y quizás añadiendo a todo lo malo que ya tiene,
es que ha perdido el aporte de la resistencia cortante que esta malla horizontal podría proveer. Y si perdemos eso, pues prácticamente perdemos el muro. Entonces, pues vemos que hay bastantes problemas en estas imágenes. Gracias por su participación. Muy bien, entonces, entrando ya un poco más a los números, revisemos algunos modelos de comportamiento, esfuerzo de formación unitaria del concreto y del acero. Vamos a utilizar en este ejercicio o en este seminario el modelo de concreto no confinado según Kent y Park, el cual lo vemos a la izquierda. El concreto no confinado en este caso sería el de la línea discontinua, con este primer inicio, ¿no? Con esta primera curvita en la primera parte del comportamiento. ¿Sí? Hay algunos parámetros que definen este modelo, no vamos a entrar en tanto detalle, pero tiene este comportamiento. Para el acero de refuerzo vamos a utilizar el modelo de Mander, está indicado en el paper de 1984, y también el modelo de Mander para el concreto confinado. ¿Sí? Vamos a ver un caso de estudio. Una columna que pertenece a un sistema de pórticos especiales, al momento, diseñada según el ACI 318-19. A ver, le voy a ser francos. Un sistema de pórticos especiales a momento, o sea, como sistema de concreto armado, aquí en el Perú no lo veo factible para edificaciones de más de 2 pisos, porque yo veo que es muy, muy complicado cumplir con con el control de las derivas inelásticas, teniendo edificaciones que solamente tienen pórticos. Es muy complicado y no lo veo como una buena práctica en realidad. Pero vamos a ver el caso de estudio. Recuerden que si que tenemos un sistema de pórticos especiales a momento, el detallado de confinamiento es más riguroso, ¿sí? Porque justamente está pensado en que esos elementos van a estar sometidos a una demanda de utilidad más grande. Por lo tanto, los requisitos de confinamiento y de detallado van a ser más rigurosos para que estos elementos puedan ser competentes para poder cumplir satisfactoriamente esa demanda de utilidad. Por ejemplo, acá tenemos el detalle de la columna diseñada de 75 centímetros por 75 centímetros, 16 varillas de 28 milímetros de diámetro. Yo sé que en Perú nosotros no hablamos en términos de milímetros. Eso sería como una varilla un poco más grande de 1 pulgada aproximadamente. Y bueno, la he armado con 3 estribos. 3 estribos, uno grandote acá, en todo el perímetro, otro que está por aquí, y otro aquí también, similar al que es vertical. Adicionalmente tiene 2 ganchos, este gancho aquí, central, y este otro gancho también. Entonces, si lo ven, es una colocación de estribos bastante considerable, ¿no? Bastante considerable. En la zona de confinamiento, este arreglo de estribos, que tiene un diámetro de 12 milímetros, que aproximadamente pues asemeja a una varilla de media pulgada de aquí. En la zona de confinamiento están espaciados a 10 centímetros. ¿Sí? Espaciado a 10 centímetros. Cosa que pues también es común tenerlo en nuestras edificaciones, ¿no? En la zona de confinamiento, tener un espaciamiento a 10 centímetros es bastante común. Entonces vamos a realizar el análisis con el modelo de Mander. Una característica interesante es que el modelo de concreto confinado, según el modelo de Mander, se describe con una sola curva. Esta curva que ustedes ven aquí está definida por esta ecuación, que es una sola. Es bien interesante porque la mayoría de los modelos de concreto confinados se definen por lo menos 2 curvas. Y esta es una cosa interesante del modelo de Mander. ¿Sí? Básicamente depende de un parámetro R y de un parámetro X, que es el que va avanzando progresivamente en toda la curva para ir generándolo. Para hacer uso de este modelo de concreto confinado, pues hay que tener como input cierta información. Por ejemplo, las propiedades de los materiales, o sea, la resistencia F'(C) del concreto, su módulo de elasticidad,
la deformación unitaria asociada a ese F'C, la resistencia de fluencia de los estribos y de las grapas también. Necesitamos las propiedades geométricas, evidentemente, ¿no? Dimensiones de la columna, recubrimiento al estribo, espaciamientos entre estribos, el área de las ramas de los estribos o grapas de confinamiento paralelos al eje X o paralelos al eje Y. ¿Cuáles son las dimensiones del núcleo confinado? Que básicamente se calculan de manera sencilla según el ACI como la dimensión de la columna restándole 2 recubrimientos, ¿no? Uno por cada lado, y pues quitándole un diámetro del estribo, ¿no? O sea, le quitamos la mitad del diámetro por un lado y la otra mitad por el otro. Finalmente se calcula el área del núcleo confinado, ¿no? Es una multiplicación del ancho y la altura del núcleo confinado, y se le resta el área de acero colocado. Estos son unos parámetros iniciales básicos para generar este modelo. Algo importante de este modelo de Mander es que toma en cuenta la generación de un área de concreto confinada de manera efectiva en planta, y se genera a través de al núcleo BC por HC restarle estas parábolas que están generadas con rectas a 45 grados. ¿Sí? Imagino que sí lo pueden visualizar, pero estas son parábolas que se generan entre las varillas longitudinales debidamente soportadas lateralmente. Si ustedes imaginan, si yo no tuviera este gancho central, por ejemplo, esta varilla lateral no estaría confinada, perdón, no estaría arrostrada lateralmente, y mi parábola sería más grande, ¿no? Sería más grande y sería algo así. O sea que el área plomita, que es el área confinada efectiva en planta, sería mucho menor, ¿no? Entonces, mientras más barras longitudinales yo tenga debidamente arrostradas por estribos o por grapas, entonces voy a asegurar que voy a tener un área confinada efectiva en planta más grande, ¿sí? Algo similar ocurre cuando vemos este problema en elevación. Aquí no lo tengo como grafiquito, pero también se forman arcos en elevación, pero entre el espaciamiento entre estribos. Entonces, mientras menor sea el espaciamiento entre estribos, el área plomita que yo voy a tener, pero en elevación, va a ser más grande. Si yo tengo el espaciamiento de estribos demasiado grande, o sea, un espaciamiento mucho más que 10 centímetros, por decir, entonces voy a tener pues un área plomita en elevación más chiquita, por lo cual tendré un área confinada efectiva más pequeña también. Una particularidad del modelo de Mander para concreto confinado es que se estima la resistencia pico a la compresión F'Cc a través de una carta, donde se entra por un lado utilizando los esfuerzos efectivos de confinamiento en una dirección, y por el otro utilizando el esfuerzo de confinamiento más pequeño. Recordemos que como tenemos dos direcciones principales, va a haber una que va a ser un esfuerzo de confinamiento efectivo más grande y otro más pequeño. En este caso, como es simétrico, ambos son iguales. Pero bueno, se entra a esta carta con esos dos esfuerzos de confinamiento efectivo y se obtiene finalmente un parámetro F'Cc, que es la resistencia pico a la compresión del concreto confinado. Y aquí lo tenemos. Ese es el detalle de la columna diseñada. Y ese es unos gráficos comparativos de los modelos constitutivos de esfuerzo de formación. Por ejemplo, según el modelo de Mander, que es la línea negra, está definida por una sola curva, como lo pueden ver. La roja es el modelo de Scott, Park y Priestley, que no lo he desarrollado en diapositivas anteriores, pero está especificado para el concreto confinado, ¿sí? Y es la curva roja. La curva azul es la curva de Kent y Park para el concreto no confinado. Fíjense que el pico en este modelo de Kent y Park es justamente el F'C, ¿no? 300 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado.
asociado a su deformación unitaria de 0.002. Ahora, quiero hacerles una consulta, llegado al punto. ¿Ustedes con cuál, con cuál curva creen que ustedes diseñan las estructuras de concreto armado? O sea, cuando hacen su procedimiento regular en una oficina de diseño. ¿Con cuál de las tres curvas aproximadamente ustedes diseñan sus estructuras? ¿La de Mander, la de Scott o la de Kenty Park? ¿Alguna idea? ¿No? Su diseño de vigas, a flexión o cortante, capacidad. ¿Con cuál curva ustedes creen que aproximadamente hacen sus diseños? A ver, tenemos un comentario por ahí. Creo que se usa el modelo de Kenty Park. Bien, gracias por tu comentario. Específicamente no se usa necesariamente el modelo de Kenty Park. Lo que se usa es un modelo de concreto no confinado. O sea, podría usarse, ¿sí? Un modelo de Kenty Park, por ejemplo. Lo que se hace normalmente en las oficinas es hacer diseños utilizando el modelo constitutivo simplificado del rectángulo equivalente de Whitney. El rectángulo equivalente de Whitney es una simplificación del diagrama esfuerzo de formación unitaria de concreto no confinado. Y básicamente lo que hace es simplificar los cálculos, porque es un poco fastidioso estar diseñando considerando una curva, por ejemplo, el azul, aunque parezca la más sencilla de todas. Es un poco fastidioso. Entonces, el rectángulo de Whitney es una simplificación y dar como resultados numéricos cosas muy parecidas a lo que se obtendría, por ejemplo, con una curva de Kenty Park sin confinar. Pero la realidad es que efectivamente se diseña utilizando curvas de concreto no confinado, sea cual sea la que elijan, o el rectángulo de Whitney. Pero nunca lo hacemos con estas curvas rojas ni la negra. Entonces, alguien quizás podría decir, pero mira la gran diferencia, ¿no? Por ejemplo, el PIC F'CC es 460 por el modelo de Scott Park Priestley y el F'C es de 300. O sea, tenemos un cociente de como 1.5 veces. Y me podrían decir quizás, bueno, entonces tenemos pues un factor de seguridad mucho más alto de lo que esperábamos, ¿no? Estamos tranquilos. Si es que no me pasa bien mi diseño, bueno, me quedo tranquilo porque realmente pues tengo un comportamiento mucho más grande. Lo cual yo diría que no es tan correcto de pensar, porque si bien es cierto, un comportamiento real, entre comillas, del concreto, que está bien confinado, se asemeja a la curva negra o la curva roja, no es correcto pensarlos como factores de seguridad. Porque recuerden que la metodología de diseño estructural, o sea, utilizando la norma 060 y utilizando la norma 030, buscan que uno tenga un comportamiento del tipo línea verde. ¿Sí? Buscan eso. Entonces, yo no puedo pretender tener un mal diseño y pensar que mágicamente se va a solucionar porque mi confinamiento va a ser bueno. Esa no es la intención. La intención es que sepan que si ustedes hacen un buen diseño con la curva azul, deberían llegar a comportamientos del concreto del tipo rojo y negro. Pero eso solo está garantizado si hacen un buen diseño con la curva azul, que es la de concreto no confinado, que forma parte de la metodología de diseño a nivel profesional. Esa es la idea, ¿no? Y fíjense qué pasa, ¿no? Las bondades que recibimos cuando tenemos un buen detallado de confinamiento. La resistencia pico a la compresión F'CC, según la propuesta de Mander, es 52% mayor que el F'C. O sea, es considerable, ¿no? En términos de resistencia. Mientras que el F'Cc, según la propuesta de Scott Park y Priestley, es 54% mayor que el F'C. O sea, son bastante similares, ¿no? Tanto el de Mander como el de Scott Park y Priestley, por lo menos en F'Cc. Ahora,
Eso es una ventaja, ¿no? Decir, bueno, realmente la resistencia de mi concreto, pues, no es 300 kilos por centímetro cuadrado, sino es 456 o 460. Sí, a nivel de resistencia es importante, pero lo más importante de esto es el tema de la ductilidad. Fíjense, para el caso de Mander, en el modelo de Mander, se encuentra que la deformación unitaria en la falla es 620% el caso de lo estimado por el modelo de Kent y Park. Y fíjense que el modelo de Kent y Park estima la falla de concreto no confinado a una deformación unitaria de 0.0044. Y según nuestra norma, la deformación unitaria de agotamiento en compresión es 0.003 para el concreto no confinado. Y diseñamos con eso. O sea, estamos llegando a tener deformaciones unitarias en la falla de 620% veces lo del concreto no confinado, lo cual es una barbaridad, ¿no? O se puede decir en otras palabras, 6.2 veces. Y según el modelo de Scott, Park y Priestley, pues obtenemos 5.6 veces. O sea, que nuestra deformación unitaria en la falla es 5.5 veces lo que se tiene para la deformación unitaria de agotamiento de concreto no confinado. Fíjense que esta diferencia es bastante notable, ¿no? En un caso estábamos hablando de 50%, 52%, en caso o en términos de resistencia, y en términos de deformación unitaria, estamos hablando de 600 o 500%. Esa es una gran bondad de tener un concreto debidamente confinado. La mayor bondad que pueden tener. El tema de la ductilidad. Estamos haciendo que nuestro concreto, que naturalmente es bastante poco dúctil o muy frágil, como en este caso, se vuelva un material no digamos tan dúctil como el acero, pero se hace más competente a nivel de ductilidad. Se puede ver en la curva negra y en la curva roja. Entonces, lección, confinar adecuadamente nuestras estructuras, detallarlas adecuadamente, nos puede llevar a tener concretos con un mejor comportamiento desde el punto de vista de deformaciones unitarias. Bastante más. ¿Qué tanto más? 500% mejores, 600% mejores, digamos, ¿no? Respecto al caso no confinado o pobremente confinado. Vamos a ver otro caso de estudio y esta vez ya no nos vamos a limitar solamente a ver qué es lo que ocurre con el concreto, porque ese es el primer paso. Lo que vamos a ver ahora es ver qué ocurre con la sección y qué ocurre con el elemento. ¿Sí? En este caso vamos a revisar lo que ocurre con una viga que pertenece a un sistema de pórticos especiales a momento, diseñada según el ACI 318-19. Esta es la elevación de la viga. Vemos que tiene un armado que es propio de una viga que principalmente está gobernado por la fuerza sísmica. ¿Sí? Yo quiero que traten de imaginar que aquí tienen el diagrama de momentos flectores del envolvente. Entonces, imaginen cómo sería ese envolvente para que finalmente resulte en este armado. Pues, evidentemente va a ser la del tipo Michi, ¿no? Donde tenemos aquí en los extremos un momento bastante alto, luego se hace aproximadamente 0 en la mitad, y pues nuevamente agarra un valor pico en el otro extremo. Más o menos el tipo Michi es envolvente, lo que quiere decir que el diagrama de momentos flectores por sismo es lo que está gobernando, ¿no? El envolvente. Muy bien, entonces aquí tenemos pues una distribución de estribos de la siguiente manera, ¿no? En la zona de confinamiento tenemos 10 estribos espaciados a 12.5 centímetros. ¿Sí? Los estribos son de 10 milímetros de espesor, que en la realidad, nuestra realidad peruana sería como estribos de 3/8 de pulgada aproximadamente. Pero tenemos dos. Es una sección de 40 por 60 centímetros. Y finalmente este es el armado. Este es el corte A, ¿no? Lo que vemos aquí en la elevación. Bien, aquí vemos los estribos. Los dos estribos son igualitos. Hay un estribo así y otro estribo así.
A diferencia de la columna, ¿no? Que teníamos una grandota que agarraba todo el perímetro, en este caso son dos medianas, digamos. Muy bien. Esta viga, por supuesto, ha pasado por un proceso de diseño donde se ha hecho, evidentemente, primero el diseño por flexión y luego se ha realizado el diseño por capacidad y por cortante último. Aquí podemos ver, por ejemplo, todas las combinaciones de carga, desde la U1 hasta la U3B, que son las de colorcito, y las que son tipo entre las y cian, son las curvas de demanda por capacidad. ¿Sí? La que está por acá y la que está por aquí. Ambas son las más críticas, ¿no? Para el diseño por cortante, digamos. Y la capacidad acortante que tiene esta sección está dada por esas curvas color rojo oscuro. Sí, en todas las secciones, o sea, en toda la longitud de la viga se está cumpliendo con el diseño por cortante último y por capacidad. En este caso vamos a hacer un análisis con los modelos Kenty Park no confinado y Scott Park y Priestley para el concreto confinado. Vamos a dejar un momento de lado al modelo de demanda. Fíjense, con los diagramas de esfuerzo de formación de los materiales se puede establecer una metodología para calcular el diagrama momento-curvatura. Y recuerden, lo que vimos en el caso de estudio de la columna, nos limitamos únicamente a ver lo que ocurría con el concreto, como material. Lo que vamos a hacer ahora es ver lo que ocurre con el comportamiento de la sección. Y el comportamiento de la sección se establece en buena cuenta por el diagrama momento-curvatura. ¿Sí? Ustedes en el pregrado han tenido la oportunidad de hacer algún diagrama momento-curvatura. ¿Sí? No sé si tienen algún comentario al respecto. Han hecho un diagrama, así sea sencillo, de 3 puntitos nomás, considerando el momento de agrietamiento, el momento de fluencia, momento último. A ver, por mientras, tengo una consulta. Cuando se diseña una placa compuesta, el software ETAPS para el diseño por flexocompresión, cuando se verifica el ratio de demanda-capacidad, ¿lo hace por el elemento compuesto o lo analiza por paneles de manera individual? Bien, lo que nos comentas es respecto al diseño de un muro de concreto armado. Tiene no sección rectangular, sino, por ejemplo, sección L o sección T o sección C. Yo entiendo, porque lo he leído, que el software ETAPS lo que hace es diseñar por elementos individuales y no lo hace de manera completa. Particularmente, te comento que yo no utilizo ETAPS para hacer el diseño de muros. Yo siempre lo hago con una rutina aparte, ¿no? Lo que obtengo de ETAPS o de SAP 2000 son los diagramas de fuerzas internas. Pero nunca utilizo ETAPS. Pero sí sé que lo hace de manera individual cuando tiene elementos o muros compuestos. Sé que lo hace de manera individual. No sé que también lo haga, pero sé que lo hace de manera individual. Un diagrama momento-curvatura es relativamente sencillo si consideramos únicamente el comportamiento de concreto no confinado. ¿Sí? Relativamente sencillo. Es muy fácil obtener simplificaciones para generar sus curvas. Pero cuando hablamos de un comportamiento más completo, o sea, que tome en cuenta el comportamiento de concreto confinado, vamos a tener que hacer uso, pues, de esquemas iterativos. Como input necesitamos, evidentemente, la sección, saber cómo está armada, y necesitamos los modelos constitutivos del concreto, tanto no confinado como concreto confinado. Por ejemplo, de estos esquemas iterativos que básicamente se basan en ir variando la deformación unitaria de concreto a compresión, se puede obtener, por ejemplo, la distribución de esfuerzos de compresión, o sea, la distribución de esfuerzos en la profundidad del eje neutro. En este caso, para una deformación unitaria de 0.0015 flexión negativa. ¿Sí? Esta curva, por ejemplo, pertenece al comportamiento del concreto no confinado. Si se dan cuenta,
más o menos tiene el aspecto de esa curva azul, ¿no? Por lo menos sigue subiendo, pasándose un poco más de los 250 hasta llegar al 300, tiene más o menos esa forma. Y esos esfuerzos están siendo aplicados sobre las fibras que pertenecen a la profundidad del eje neutro. Otra cosa, por ejemplo, cuando ya superamos ese comportamiento y nos pasamos al comportamiento de concreto confinado, se obtiene esta otra distribución de fuerzas de compresión. Por decir, para una unitaria de la fibra más comprimida de 0.007 para flexión negativa. Aquí ya hace uso del modelo de concreto confinado. Fíjense cómo se llega hasta el pic, que es un poco más de 400. Igual lo pueden ver aquí en el modelo constitutivo. Y pues luego tiene una caída gradual. Ahí se puede ver. Algo similar se puede obtener para la distribución de esfuerzos en la profundidad del eje neutro para la flexión positiva. ¿Sí? Algo bastante similar. ¿Y qué logramos? De ir resolviendo iterativamente los casos de la sección para cada deformación unitaria a compresión, se va obteniendo punto a punto los pares momento-curvatura. En este caso les muestro el diagrama completo de momento-curvatura para la flexión negativa, ¿sí? O sea, donde el acero superior está sometido a la tracción. ¿Sí? Tenemos una primera parte del comportamiento donde el concreto es un concreto no confinado, y pues después tenemos o le seguimos con el concreto confinado, ¿sí? Hasta que se llega a cierto límite a la cual se denomina resistencia a flexión, que no está asociado a este punto de agotamiento del concreto confinado, sino que más bien está asociado a una limitante externa normativa. Que les comento en este caso, esta curva se detuvo en el instante en que la deformación unitaria en el concreto alcanzó un valor de 0.8%. En ese instante se detuvo la curva, ¿sí? Eso se define, digamos, como el punto de resistencia a flexión según la norma chilena. Ahora, ¿alguien quisiera tantear o tratar de probar, de decirme por qué creen que tengo dos curvas que están separadas, ¿no? Que una no conversa con la otra? Fíjense que una incluso acaba un poco más arriba que la otra, ¿no? Y no tienen punto de conexión. A ver, vamos a ver, lo voy a poner de esta manera. El confinamiento en el concreto se activa cuando ocurre algo parecido a esto. O sea, las grapas y los estribos lo que hacen es generar o tratan de generar este esquemita del concreto. Así, como que lo ahorca, lo aprieta. Pero para que eso llegue a suceder, lo que se necesita es la aparición, pues, de cargas axiales importantes. O sea, no de cargas axiales, sino de esfuerzos de compresión importantes. Entonces, el concreto como material, tiene que superar cierto umbral de deformación unitaria a compresión para que el confinamiento se empiece a activar. Porque recuerden, mientras mayor deformación unitaria tenga en la dirección longitudinal, por efecto Poisson, voy a tener también una deformación unitaria en la dirección transversal, ¿no? Que en el rango lineal elástico, por lo menos en el concreto, se puede tomar ese Poisson como 0.15. Pero mientras más subamos y vayamos subiendo poco a poco hasta el 0.0015 de deformación unitaria o el 0.002, es que ese valor de Poisson, pues, se empieza a incrementar considerablemente. Entonces las deformaciones transversales se empiezan a hacer más grandes en un instante muy pequeño, y es donde efectivamente ocurre la activación del refuerzo por confinamiento. Entonces, podríamos decir, sin temor a equivocarnos,
que en la parte inicial del comportamiento realmente no existe comportamiento de concreto confinado, porque para deformaciones unitarias del concreto tan bajas, realmente no se activa el confinamiento. Entonces es por eso que he formado la curva con dos curvas diferentes. Y bueno, es por eso, ¿no? Y después de cierto umbral, el concreto confinado es donde realmente empieza a actuar. Y así, fíjense, en este caso del momento de curvatura flexión negativa, tenemos ahí un momento resistente, digamos, en el punto azul de 74.94 toneladas fuerza por metro y una curvatura de 6.39 por 10 a la menos 4. La ductilidad de curvatura es de 9.45. Ya, finalmente hemos llegado a un control de ductilidad, que en este caso es ductilidad de elemento, ¿no? Ni siquiera de elemento, ductilidad de sección, porque estamos hablando de comportamiento momento-curvatura. Su ductilidad es 9.45. Por fin le podemos poner un número a esto. Y en el caso de la flexión positiva, ocurre algo similar, pero fíjense que como resistencia a flexión, el momento es de 54.95 toneladas fuerza por metro. Es menor que el momento negativo, pero eso es evidente porque para flexión negativa el acero colocado es mucho más grande que el colocado para flexión positiva, ¿no? Entonces sí era de esperarse ese cambio de momento, ¿no? Que el momento para flexión negativa sea más grande que el de positiva, por efecto del acero colocado. Pero fíjese en la curvatura, perdón, en la ductilidad de curvatura. Para flexión positiva es 16.35 y para flexión negativa es 9.45. También es otra gran característica del concreto armado. Mientras más acero de refuerzo yo le coloque a una sección de concreto armado, le estoy haciendo menos dúctil. Entonces hay que tener cuidado en nuestros diseños de cumplir adecuadamente los controles de acero máximo y acero mínimo. En este caso, de cumplir el acero máximo para que no le quitemos la posibilidad de tener una adecuada utilidad de curvatura en nuestra sección. En este caso, esta viga diseñada pues tenía el acero colocado relativamente cerca del acero máximo, relativamente cerca. Y bueno, aún así tuvo una utilidad de curvatura no despreciable, ¿no? Pero fíjese la diferencia con la flexión positiva. Sí se nota, ¿no? Uno es 9.45 y otro 16.35. Entonces, sí es considerable ese efecto. Tenemos una consulta de Aldo. ¿Qué pasa si en vez de usar inicialmente la curva de concreto no confinado, utiliza también la de concreto confinado? ¿Hacer algún cambio importante en la curva? Realmente no, Aldo. Sí he podido hacer la prueba y pues no baja exactamente igual que la roja, pero se pega mucho. Es muy cercano. En ese caso les presenté de esta manera porque quería que entendiera un poquito mejor el comportamiento real de la sección, ¿sí? Y que no se quedaran tanto solo con una curva que matemáticamente se puede hacer, pero eso me parece mejor en el sentido de que refleja mejor el comportamiento, ¿sí? Es por eso en realidad. Pero sí, el cambio no es importante y de hecho son muy similares que si yo hiciera todo esto con una sola curva de concreto confinado. Perfecto. Vamos a la recta final. Este ejercicio lo podemos llevar a un paso más adelante y podemos evaluar el diagrama momento-giro. Y haciendo una recapitulación, el diagrama o el modelo constitutivo esfuerzo de formación unitaria describe el comportamiento del material concreto, ya sea confinado o no confinado. El diagrama momento-curvatura define el comportamiento de la sección sometida a flexión. Y el diagrama momento-giro lo que hace es describir el comportamiento del elemento, ¿sí? Entonces diferenciemos material de sección de elemento. Ahorita estamos viendo un pasito más adelante del momento curvatura. Entonces tenemos este esquema para el cálculo de los giros. Esta línea azul sería la viga
Y bueno, lo que como parte del procedimiento lo que hay que hacer es generar una distribución de momentos flectores en el elemento y que está asociada evidentemente a una componente virtual, a un momento flector virtual agregado, y tenemos que tener también una distribución del giro en el elemento, como, perdón, de la curvatura en el elemento, cómo va variando poco a poco, ¿no? Por ejemplo, en la parte de aquí podemos ver lo que ocurre para cuando llegamos a tener el momento de fluencia en los extremos, ¿sí? Entonces, el momento de fluencia está asociado a una curvatura de fluencia, pero como hasta este punto todo es elástico, entonces pues la distribución de curvatura es del tipo lineal y llega hasta un punto cero ahí en la parte central de la viga. Y pues para hacer el cálculo matemático hay que darle una función a esta recta, que pues en este caso está en función a esta coordenada X. Cuando llegamos a un momento superior al momento de fluencia, que en este caso es el momento último que hemos calculado, por ejemplo aquí, ¿no? Que hemos definido como resistencia a flexión, estamos superando el rango lineal elástico, porque superamos la fluencia. Entonces la distribución de curvaturas ya no va a ser lineal, sino que va a haber un cambio. Vamos a tener una curvatura o una recta hasta llegar a la curvatura de fluencia, y pasando esa curvatura de fluencia vamos a tener que llegar con otra recta hasta la curvatura última, ¿sí? Nuevamente, para el cálculo matemático hay que darle nombre a cada una de estas curvas, ¿sí? Por ejemplo, yo he definido aquí la distancia A como la distancia que va entre la curvatura última y la curvatura de fluencia, que se podría entender desde el punto de vista físico como el segmento que concentra las deformaciones inelásticas en el elemento, ¿sí? Este es el segmento que concentra las deformaciones inelásticas en nuestro elemento viga. Los cálculos de los giros que se hacen con algunas integrales no son para nada complicadas, y se calcula el giro negativo y el giro positivo, o sea, el giro para flexión negativa y el giro para flexión positiva. Y aquí tenemos los diagramas momento-giro. Los he simplificado con una curva bilineal, donde este primer puntito es el momento giro en fluencia y el extremo final de la curva es el momento giro último. Ahora, pueden ver, incluso gráficamente se puede visualizar que la ductilidad, digamos, de giro para flexión positiva es más grande que para flexión negativa, ¿no? Entonces aquí nuevamente volvemos a visualizar ese comportamiento, ¿no? Esto pues evidentemente ocurre porque la curva momento curvatura flexión positiva tiene una mayor ductilidad que la negativa, ¿no? Entonces eso también se sigue viendo reflejado en este diagrama momento giro bilineal. Para finalizar esta presentación tenemos 3 puntos clave definidos por el FEMA 356, que son los límites de desempeño para las rótulas plásticas. Ahora, este FEMA 356 tiene una tablita, que es la tabla 6.7, que la pueden buscar, está libre para su descarga, donde de alguna manera, bajo ciertos parámetros, que se conocen como parámetros A, B y C de esta tabla, trata de generar una rótula plástica artificial, usando esos valores, A, B y C. A esta rótula plástica, que también son un conjunto de rectas, lo que hace adicionalmente es colocarle unos límites de desempeño. ¿Recuerdan los límites de desempeño que vimos al inicio del CAO? Eran como 4, ¿no? Bueno, en este FEMA se habla de 3. De IO, que es la Immediate
No, operación inmediata, ¿sí? Operación inmediata. Este es resguardo de la vida, LS, Life Safety. Y tenemos el colapso, que es el punto rojito. Entonces, fíjense lo que ocurre cuando comparamos esos límites de desempeño que nos pone el FEMA 356 contra nuestra curva momento-giro, que ha sido debidamente diseñada por el ACI 318. O sea que no es tampoco una viga mal diseñada, es una viga adecuadamente detallada. Fíjense, más o menos los puntos verdes, que son de funcionalidad inmediata o operación inmediata, funcionan bastante bien, ¿no? Porque se supone que esos puntos están asociados a una respuesta en la que la estructura prácticamente no ha sufrido daño estructural. O sea que no ha incursionado en el rango inelástico de comportamiento. Aquí digamos que se ha pasado un poquito, pero tampoco digamos que ha incursionado mucho en el rango inelástico. Entonces es bastante aceptable. Por lo menos el límite de desempeño amarillo, Life Safety, recuerdo de la vida, para la flexión positiva también parece que es adecuado. Para la flexión positiva sí, pero para la flexión negativa no lo es. Porque fíjense que le está llevando prácticamente hasta el límite de comportamiento. Más bien este amarillito tendría que ser el rojo, en este caso, ¿no? Debería ser. Y finalmente los rojos, ¿no? Que tanto para flexión positiva como negativa están totalmente fuera de la curva. Ahora, estos números, o sea, este giro para el verde, amarillo y rojo, que es 0.01 radian, 0.02 y 0.05 radian, son valores numéricos directamente sacados de la tabla 6.7. ¿Sí? Igual para la flexión negativa es lo mismo, ¿no? O sea, estos son valores numéricos sacados de la tabla 6.7, que si no están directamente para leer, están para interpolar. Pero la cuestión es que son sacados de esa tabla. Ahora, no digo que el FEMA sea malo, no quiero que se digan esa imagen, y que hace una rótula plástica quizás muy poco conservadora. Lo que digo es que hay que tratar de separar las guías y estándares, normas de diseño, porque cada una tiene su función. Y si es que vamos a usarlas, hay que ser conscientes de sus limitaciones. Por ejemplo, en este caso, yo he diseñado las vigas, la viga, flexión positiva y negativa, y a capacidad y todo, según el ACI 318-19. Con eso hemos generado esta curvita, pero hay no una trampa, sino una característica, y es que yo he cortado la curva para una deformación unitaria del concreto a compresión definida del 0.8%. O sea, yo matemáticamente podría haber seguido con mi curva momento curvatura, porque la deformación unitaria del concreto pues podría haber seguido avanzando, ¿no? O sea, de 0.008 está por acá, pero realmente yo podría haber seguido avanzando mucho más en la curva. Solo que por definición normativa, en este caso de la norma chilena, lo he detenido en el 0.8%. Entonces, al yo utilizar los límites de desempeño del FEMA, no estoy haciendo algo del todo correcto, porque esos límites están pensados para otra realidad, ¿sí? No están pensados para interrelacionarse con los límites de la norma chilena, por ejemplo. Entonces, realmente lo que uno pues debería hacer es plantear nuevos límites de desempeño de acuerdo a la realidad de cómo uno diseña y de cómo uno tiene los valores restrictivos. No tiene mucho sentido que yo compare directamente los límites de desempeño FEMA con unas curvas que están definidas por la norma chilena, por ejemplo, porque no tienen nada que ver. Pero se los quería mostrar para que un poco reflexionen respecto al uso de las normas. Las normas son referenciales y están cada una hechas para su realidad. Entonces hay que tomarlas con cuidado. Muy bien, no sé si tenemos alguna otra consulta. Básicamente hemos terminado el seminario. No sé si les quedó algo por ahí. Quizás alguna consulta del proceso de diseño o
de la generación de los diagramas. Lo que yo siempre digo, por lo menos en clases, cuando no hay consultas ni nada, que o quedó todo claro o no quedó nada claro, ¿no? Bueno, yo realmente espero que haya quedado todo claro y si no, pues los animo a hacer sus consultas y en todo caso, si es que luego se animan a hacer consultas, pues le dejo mi correo electrónico al que pueden mandarme asunto, consulta seminario, ¿sí? Consulta seminario CC, y pues los invito a hacer sus consultas, pueden apuntar algún pantallazo de repente de esto, ¿no? Y lo conversamos. A ver, tenemos una consulta por interno. Una consulta. Los elementos de borde en las placas o muros de concreto se utilizan en toda la altura de la edificación o se usa hasta una cierta altura. ¿O qué criterio se tiene? Bien, la norma sí es explícita en ese caso y los elementos de borde definidos por la norma tienen que estar, bueno, diseñados hasta una altura mayor o igual a LM, donde LM es la longitud del muro, o mayor o igual a 0.25 MU entre VU, donde MU es el momento flector último de las combinaciones y VU es la fuerza cortante última de la combinación asociada a ese MU. Y como sabemos, tenemos varias combinaciones de carga que incluyen el sigma. Entonces hay que encontrar el cociente que sea más crítico, ¿no? O sea, el que dé el valor más alto. Y conforme a eso, pues se tendría que diseñar los elementos de borde para cierta altura, ¿no? Quizás para los 2 primeros pisos, 3, 4 pisos, lo que se obtenga. Adicionalmente a eso, como criterio genérico, fuera de la norma, pues el primer piso como mínimo debería estar debidamente confinado de manera especial. O sea, tener estribos de muy poco espaciamiento, nada que ver con la distribución de estribos de columnas. Recuerden, la distribución de estribos en columnas, que es tener bien confinados en los extremos de las columnas, obedece a que el comportamiento es a doble curvatura. Es un comportamiento a doble curvatura. En cambio, los muros de concreto armado tienen un comportamiento de curvatura simple. Entonces, la sección crítica a flexión o flexocompresión está en la parte baja de los muros. Esa es su sección crítica. En cambio, en las columnas, o sea, cuando digo parte baja, no digo parte baja en cada piso, sino parte baja en general, ¿no? La parte por encima de la cimentación, digamos, ¿no? En cambio, en las columnas, las zonas críticas están en los extremos de cada entrepiso, ¿sí? Eso es porque la columna en cada entrepiso trabaja doble curvatura. Ojo, es una gran diferencia. Entonces, un muro bien confinado en sus bordes debería tenerlos, pues, en 1 o en 2 pisos, o lo que indica el cálculo, ¿no? Y ya desde ese punto hacia arriba, pues el espaciamiento se puede relajar. Imagínense que en 2 pisos tengamos un espaciamiento de 10 centímetros y hacia arriba, pues, espaciamiento 2 pisos más, espaciamiento 15, y pues de 2 pisos más hacia adelante, ya bajarla a 20 o lo que se obtenga de la norma también, ¿no? Otra consulta por interno. El cálculo del bloque de compresiones C solo se calcula para la sección crítica o se realiza ese cálculo para determinar la longitud del elemento de borde en toda la altura de la edificación. A ver, vamos a ver otra vez. El bloque de compresiones C. Ya, la profundidad del eje neutro C se calcula para la sección crítica o se realiza ese cálculo para determinar la longitud del elemento de borde en toda la altura de edificación. Sí, o sea, este C se calcula en la sección crítica. Eso es correcto. El C se calcula en la sección crítica. Sí. Pero la definición hasta qué punto va a llegar el elemento de borde especialmente confinado es con esto.
El mayor igual a LM, el máximo entre ellos, ¿no? Entre ellos dos. Pero sí, la profundidad de eje neutro se calcula en la sección crítica. Así es. Muy bien. Sí, no hay problema. De nada, gracias por tus consultas. Muy bien, entonces, si no tenemos más consultas, vamos a la parte final de esta presentación, donde pues los invitamos como CECIP a que ustedes puedan asistir a la continuación de este ciclo de seminarios. El día 11 de mayo de 7:30 a 8:30 tenemos el tema de resistencia y clasificación de suelos blandos a cargo del ponente el ingeniero Ricardo Oviedo. ¿Sí? Ambos ponentes tienen normalmente seminarios, temas bastante interesantes, así que los invito mucho a poder asistir y que pues hagan todas sus consultas, que estoy muy seguro que lo van a absolver y se van a llevar a casa mucho más conocimiento de lo que ya tienen. Bien, eso es todo por hoy conmigo. Muchas gracias por su atención. Si es que necesitan más información respecto del curso que voy a dictar, que es diseño de edificaciones, una edificación en concreto armado de 8 pisos más 2 sótanos, que arrancamos el 15 de junio, pueden pedir informes del brochure, de temas de pago, etcétera, en las páginas de las redes sociales de CECIP, y también lo pueden revisar directamente en la página web del Instituto CECIP. Así que eso es todo por hoy conmigo. Muchas gracias por su atención. Que tengan un bonito fin de semana.